Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días. Desde el corazón del Valle del San Fernando, desde la ciudad de Resida, este es su radio Aire Radio y su programa Verdades Eternas. Queremos enviar saludos a todos los continentes que están en plena sintonía y en especial a mi país, Perú. Hoy está con nosotros Guido Lozano. Guido, bienvenido y buenos días. Gracias, Freddy, gracias a toda la audiencia que está conectado y esperando este programa que semana a semana desarrollamos quizás temas interesantes para la educación del pueblo de Dios. Cuando hacemos esta preparación de los temas, nosotros pensamos en el pueblo de Dios que pueda conocer acerca más del entorno a la Biblia. Y ahora no estamos diciendo que esto es más importante que la Escritura, pero es necesario e imperante saber que la Biblia, para su supervivencia, ha sido embatida en muchas maneras, en mucho tiempo, pero ha permanecido. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la crítica textual. Así es. Bien, acaban de escuchar a Guido, su servidor Freddy Lozano, una vez más. Guido, estamos viendo que la Biblia ha sufrido persecuciones y a través de estas persecuciones hay un famoso incrédulo francés de apellido Voltaire. Este murió en 1778 y dijo que dentro de 100 años el cristianismo sería arrasado y pasaría a ser pura historia. ¿Qué ha pasado, Guido? Mira, perdóname, pero al leer estas frases de él, dijo, ¿no?, que dentro de 100 años el cristianismo sería arrasado y pasaría a ser pura historia. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Mira, a pesar de que los incrédulos han estado refutando y atacando a este libro por más de 1800 años, podemos ver que la Biblia ha permanecido. Hemos visto la semana pasada, o el tema pasado, acerca de cómo se preservó la Biblia en su escritura. Pero hoy estamos viendo cómo la Biblia se preservó ante la crítica textual que está hasta estos tiempos. Están atacando a la Biblia, están atacando. Hay intelectuales, se puede llamar estudiosos, porque no son eruditos, si no lo supieran qué dice la Biblia, ¿verdad? Pero estos han atacado a través de esta crítica textual. Estos son hombres que estudian el texto, no exactamente de la Biblia, estudian cualquier otro texto, pero cuando les tocó estudiar a la Biblia o hacer una crítica a la Biblia, ellos empezaron quizás a argumentar con respecto al Antiguo Testamento, el caso del Pentateuco. Ellos dijeron que la Biblia, los 5 libros del Antiguo Testamento no eran de autoría de Moisés, sino que algunos hombres en tiempos posteriores empezaron a juntar ideas, empezaron a juntar escritos e historias y empezaron a recopilar toda esa información que contienen los 5 libros del Pentateuco. Pero nosotros podemos ver por historia que eso es irrelevante, o sea, no tiene sentido. Ahora, ¿qué argumento usan ellos para decir que los escritos de Moisés no tienen, no fueron escritos por Moisés? Porque al tú quitarle la autoría de un hombre, en el caso de Moisés, tú le quitas que Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. ¿Por qué? Porque ellos decían que en los tiempos de Moisés, inclusive que Moisés mismo, no existía la escritura. No existía la escritura así como nosotros conocemos. Y eso le hace ver que tiempo posterior a Moisés se recopiló toda esta información. Pero la Biblia misma afirma, y la historia y la arqueología también confirma, de que a través de toda la arqueología descubierta, todo lo que se ha desenterrado en Egipto, donde Moisés vivió y donde Moisés se crió, y la Biblia dice que él fue instruido en toda la letra, la ciencia, en todo lo que tenía el imperio egipcio, y Moisés fue educado, fue criado en ese entorno.
Ahora, decir que no había escritura es mentira, porque lo que se ha encontrado, según la arqueología, es que sí había escritura. Había escritura, y muchas de esas escrituras eran cuneiforme. Y esa escritura se utilizaba para simbolizar las palabras. Ahora, pero ellos no eran tan como se puede decir, tan primitivos, por así decirlo, o sea, tan Nómades. nómadas, que no sabían escribir. El imperio egipcio, hay evidencias que existió con un poder impresionante en la historia. Y la Biblia hace mención al pueblo de Egipto. Es más, el pueblo de Israel sale de Egipto. O sea, hay mucha información en la Biblia que nosotros contenemos para acreditar que sí hubo escritura. Cuando Son evidencias históricas. Claro, cuando estos críticos textuales empiezan a querer refutar acerca de que la Biblia, los 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, no fueron escritos por Moisés, nosotros podemos decir que es mentira. Así es. Y se pueden considerar muy intelectuales, de Princeton, de Cambridge o whatever, de cualquier otra universidad, pero no les alcanza, porque las evidencias que la Biblia muestra que Moisés es el autor es porque Jesús lo dijo. Jesús dijo los libros de Moisés, los escritos de Moisés. Cuando Jesús hace mención acerca de que Moisés escribió los 5 libros de la ley, ¿quién puede eliminar esa voz? ¿Quién puede eliminar o quién puede censurar a Jesús y decir qué autoridad tuvo Jesús para hablar eso? Jesús tuvo la autoridad más grande de todos los tiempos, y lo va a tener. Lo va a tener por siempre. Así es. Y esto, nosotros como creyentes podemos afirmar que la crítica textual se equivocó. Y se equivocó y se va a equivocar al querer refutar y al querer menospreciar y querer quitarle la autoridad que tiene la Biblia para los seres humanos. Y cuando miramos a través que la Biblia ha sobrevivido a través de persecuciones, y yo te preguntaba algo acerca de Voltaire, un famoso incrédulo, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Lo que vemos que Voltaire ha desaparecido. Él ha llegado a ser historia, mientras que la circulación de la Biblia sigue aumentando en casi todas las partes del mundo, llevando bendición donde quiera que vaya. Un ejemplo, la Catedral Británica de Zanzíbar está construida en el sitio del antiguo mercado de esclavos. La mesa de la comunión está en el mismísimo lugar donde antes estuvo el poste de la flagelación. De tales casos hay abundancia. Como alguien ha dicho con verdad, intentar detener la circulación de la Biblia sería lo mismo que ponerle el hombro a la rueda flamante del sol y procurar detener su curso. En relación con la predicación o la predicción de Voltaire de que el cristianismo y su Biblia desaparecerían dentro de 100 años, Geisler y Nix señalan que solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó la prensa de Voltaire y su casa para producir montones de Biblias. Los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece. Jesús tenía razón cuando dijo las palabras que dijiste en el programa pasado, Guido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, va a pasar, y ya ha pasado a la historia. Ha pasado a la historia. Es más, Voltaire, después de que él murió, 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su casa y ¿para qué? Para imprimir y reproducir Biblias a montón. Esta es la misma quizás ironía que tuvo también Friedrich Nietzsche, el alemán ateo, famosísimo en el mundo de los ateos. Pero él también inventó la frase que Dios está muerto. Pero lo tremendo es que él murió y Dios sigue vivo. Y sus hijos están proclamando, como nosotros lo hacemos, están proclamando la verdad del Evangelio y diciendo al mundo entero que Dios no está muerto, sino ha resucitado. Jesús ha resucitado y está
a la diestra del Padre, esperando para poder hacer su segunda venida, que creo que no tarda, porque la palabra lo confirma así. Estos hombres, ¿verdad?, que trataron de menospreciar. Claro, Nietzsche y Voltaire son personajes históricos que han marcado la historia. No son cualquier tipo, no son cualquier que andaban en la esquina haciendo tonteras, ¿verdad?, sino que son personas que marcaron la historia. Pero eso no les da categoría o no les da derecho para menospreciar la Biblia. La autoridad, ¿verdad? Claro, ellos creen que porque en un aspecto son expertos y pueden opinar acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia contradecía sus valores y sus antivalores de ellos, que ellos negaban. Y es más, cuando ellos atacan a la Biblia, el ataque directo que hace es un ataque directo a Dios, porque van contra Dios. Porque la única fuente escrita que nosotros tenemos para conocer a Dios es la palabra de Dios. Y es la voz de Dios. Obviamente, es la voz de Dios. Y cuando estos quieren callar y quieren decir que va a desaparecer el cristianismo, la Biblia no va a existir, perdón, Voltaire, tú ya no estás y la Biblia sigue permaneciendo. Y otro punto que la Biblia ha podido subsistir es a través de la crítica, Guido. H.L. Hastings ha ilustrado convenientemente la manera particular en que la Biblia ha resistido los ataques tanto de incrédulos como de los escépticos. Los incrédulos han estado refutando y atacando este libro por más de 1800 años, pero permanece hoy tan sólido como una roca. Su circulación aumenta, la gente lo ama más, lo estima más y lo lee más ahora que nunca en este tiempo de pandemia. Nos cerraron las puertas de la iglesia. Pero no pudieron cerrar la Biblia. Aleluya. No pudieron quemar la Biblia. No pudieron impedirnos que leamos la Biblia. Es más, la fortaleza del creyente se adquirió en medio de la oración y la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios. Esa nos ha hecho vivir confiados y nos ha hecho permanecer. Y es lamentable porque mucha gente que no está hoy profesando la fe y no está viviendo en la fe en Jesús, es porque un día dejaron de leer su palabra, dejaron de escuchar la voz de Dios. Mira, cuando estos ataques de la crítica textual, Freddy, vinieron o incursionaron en la historia en un momento determinado, lo que pasó es que alguien como Bernard Ramm dijo interesantemente que cuando todo estaba preparado para el cortejo fúnebre, ya estaba preparado la inscripción grabada en la lápida, el servicio de entierro estaba redactado. Cuando ellos pensaban enterrar a la Biblia, cuando ellos pensaban desaparecerlo, porque esa era la idea, dice que el cadáver nunca se quedó en el ataúd. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Esto es como una parábola. Está diciendo que cuando ellos ya creían que la Biblia sí iba a terminar. ¿Y por qué? Porque el mundo entró en la época de la razón. Se conoce la época de la razón. Y ellos pensaban que ya no era necesaria la fe, sino que la razón. No estamos en contra de la razón. Nosotros somos personas razonables. Todo ser humano es razonante. Razona. Pero ellos le dieron énfasis mayor a la razón antes de los escritos antiguos e inclusive de la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando ellos pensaban que ya le habían derrotado, ya lo tenían muerto, el muerto nunca se quedó en el ataúd. La Biblia no se quedó ahí. Ellos quizás enterraron una Biblia, pero mientras enterraban una, por otro lado reproducían miles y miles de Biblias. Los incrédulos, con todos sus asaltos, hacen semejantes daños a este libro como lo haría un hombre con un martillo de tapicero sobre las pirámides de Egipto. Cuando un monarca francés propuso la persecución de los cristianos en su dominio, un viejo estadista y guerrero le dijo: Señor rey, la iglesia de Dios es un yunque que ha gastado muchos martillos. De esta manera, los martillos de los incrédulos siguen picoteando contra el libro de los siglos. Los martillos se desgastan
pero el yunque perdura. Si este libro no hubiera sido el libro de Dios, los hombres lo habrían destruido ya hace tiempo. Los emperadores y los papas, los reyes y los sacerdotes, los príncipes y los gobernantes han hecho sus intentos contra este libro. Ellos, Guido, han muerto, pero el libro vive aún. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Guido, ¿qué te parece si nos das algo de explicación después de esta pausa comercial? Nos vamos a una pausa. Amén. ¿Sí? Santo eres, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo. Y no me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile: tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo, me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Sí, pasará el cielo y la tierra. Estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas. Y antes de la pausa, Guido, todos estos detractores de la Biblia están muertos. No son los únicos, ¿verdad? Miles de reyes, emperadores, gobernantes en el mundo han tratado quizás ya no en el aspecto como con la violencia, ¿verdad? De tratar de destruir la Biblia, sino estos empezaron a usar la crítica textual para decir que intelectualmente tenemos razón, para decir que la Biblia no es un libro como se dice ser y todo este asunto. Pero nosotros podemos decir que todos estos ya no están más. Pero la Biblia sigue permaneciendo y seguirá permaneciendo para siempre. Es más, cuando uno se imagina la palabra de Dios en la eternidad, o sea, es impresionante. Yo me hago esas preguntas en mí mismo, pero yo creo que un día Dios me las va a responder, porque a veces no me alcanzan el pensamiento ni la capacidad intelectual. Ningún otro libro, Guido, ha sido tan picado, tan acuchillado, tan zarandeado, tan escudriñado, tan difamado. ¿Cuál libro de filosofía o de religión o de psicología o cuál obra de bellas artes, sea de las clásicas o de las modernas, han sido objeto de tantos ataques como la Biblia? No hay nadie que sea. Y con tanto veneno y escepticismo, con tanta minuciosidad y erudición
y sobre cada capítulo, cada línea, cada precepto. Pero millones de personas todavía amamos la Biblia, lo leemos, la escudriñamos. Wow, sí, eso es cierto. Y la prueba de ello somos nosotros. Nuestra congregación es una congregación donde impulsa la lectura de la palabra. Nuestro pastor es incansable en decir a la gente: lea la Biblia, estudiala. Nos ha enseñado formas, métodos y devocionales y te dice hasta cómo, prácticamente como un kindergarten, cómo hacerla con la Biblia. Y yo creo que el pueblo de Dios, tal vez ahora no se vea resultado quizá instantáneo, pero yo veo que con unos años va a ser una iglesia poderosa en la palabra de Dios. Y para allá vamos, porque somos un pueblo que amamos la palabra, somos pueblo de la palabra y no estamos siendo manipulados por cualquier nueva doctrina o nueva teología o nuevas quizás formas de pensar cómo ayudar a la Biblia. No nos adaptamos a la moda. No. Somos una congregación y un ministerio que está fundamentada sobre el principio de la palabra de Dios. Y eso es lo que quizás ha hecho permanecer, así como la Biblia, a la iglesia ya por más de 20 años. Y la pandemia no la destruyó. Hay muchas iglesias que hoy cerraron. Y la pregunta es: ¿por qué lo hicieron? ¿Porque no tenían la Biblia? ¿O no quisieron abrir la Biblia? ¿O no quisieron confiar en la Biblia? ¿O escucharon más la voz de otras personas antes que la voz de Dios en la Biblia? Los pastores son hombres que están inculcando e impulsando de que la palabra de Dios sea relevante en la vida de cada creyente. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que es un amante, yo lo digo reiteradas veces porque es un amante de la palabra de Dios. Es un hombre que ama la palabra y cada vez que nos trae palabras como hoy que tuvimos, uno se queda agradecido con Dios por la vida del siervo de Dios que está guiándonos en este tiempo. Sí, y le enviamos un cordial saludo, Pastor Jorge. Saludos cordiales de aquí de cabinas de Aires Radio y para toda su familia y para todos los supervisores de zona, supervisores sector, este gran equipo y los líderes que estamos trabajando ahí a la par. Y sigamos, Guido. Los eruditos bíblicos antes consentían a los resultados asegurados de alta crítica, pero los resultados de los críticos ahora se consideran tan seguros como antes se creía. Danos un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, es la hipótesis documentaria. Este es un ejemplo donde una de las razones que provocó su desarrollo fue en partes de diferentes hombres usados quizás para Dios en el libro del Génesis. Son nombres, ¿no? Sí, son nombres de personas. Y esta hipótesis documentaria empezó a desarrollar hipótesis, como dice el mismo nombre, para desacreditar la Biblia. Para desacreditarla, porque los resultados que ellos encontraron, por ejemplo, es uno, que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco. Ya hablamos, sí. Ya lo hablamos esto. Y la crítica había comprobado que el arte de escribir todavía no existía en los tiempos de Moisés. Quizás vamos a repetir lo que dijimos hace rato, pero vamos a hacerlo para que quede claro esto. Ahora, ellos decían que no había escritura en la antigüedad. Y si existía, había muy poca y era escasamente. Y concluyeron ellos para decir que estos libros provinieron de autores posteriores a Moisés, y las mentes de los críticos se pusieron a trabajar en este tema, y el resultado de la teoría de que 4 autores designados en esta hipótesis documentaria habían dicho que habían ensamblado el libro del Pentateuco. Estos críticos formularon grandes estructuras, llegando a un caso a atribuir los elementos de un versículo a 3 diferentes autores. Imagínate. Y esto nos hace ver que esta hipótesis documentaria ha querido menospreciar la autoría de Moisés. Ahora, luego de algunos descubrimientos posteriores,
y esto se llama la estela negra, ellos tenían caracteres cuneiformes y tenían una forma detallada de las leyes del Hammurabi. Hammurabi era unos escritos antiguos, y esto nos lleva a entender, quizás yo lo trato de explicar, perdónenme si me estoy tardando un poco a hablar, porque lo trato de explicar lo más sencillo posible, porque esto de la crítica textual es algo complejo, pero lo estoy diciendo para que el pueblo lo entienda. Aunque ellos afirmaban que las escrituras no existían, y si existían en poquita y mínima escritura, pero un libro que pudo quitar esa mentira fue el libro de Hammurabi. Y este libro quizás es uno de los también está escrito el libro del Gilgamesh, es otro libro también que está en estos tiempos. Ahora, cuando nosotros vemos estos derrumban el argumento de que no había escritura o había poca escritura en la antigüedad, entonces y empiezan a darle una autoría a cada libro del libro del Pentateuco, lamentablemente esta crítica textual o la hipótesis documentaria cae por los suelos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros por el mismo libro que Moisés es el autor de estos libros. Ahora, ¿qué tiene que ver que Moisés sea el autor o que otro sea el autor? Cuando ellos dicen que Moisés no es el autor, ¿sabes qué es lo que están diciendo? Que estas historias fueron inventadas por estos hombres. Y que esto no es seguro. Que los 10 mandamientos y la ley de las 613 leyes que existen en el Antiguo Testamento fueron inventadas por los hombres. Y por eso esas leyes no tienen relevancia en la normativa de ética en nuestro tiempo. Cuando ellos desacreditan la autoridad de Moisés, están diciendo: no se le apareció Dios a Moisés en el monte Sinaí. Dios no hizo lo que hizo en Egipto. Empiezan a argumentar. Esto no solamente es un juego de palabras. Estos ya van a destruir toda la organización y toda la autoría de Dios en la Biblia. Porque al desacreditar a Moisés, desacreditan el texto bíblico y desacreditan la revelación de Dios a Israel y la institución de Israel como nación. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que considerar aquí. No es que, pero ¿qué importa la crítica textual, la hipótesis documentaria? No importa. No, sí importa. Porque ellos a la final se meten como una serpiente suspicazmente, astutamente, para empezar a minar en la cabeza. Ahora yo te voy a contar algo, Freddy, que yo leí sobre la hipótesis documentaria hace unos años atrás, y sobre la crítica textual. Y cuando yo lo leí, es más, yo me atrevo a decir que cometí el error de decir a algunos que yo enseñé que Moisés no era el autor de los 5 libros del Antiguo Testamento. Yo lo dije eso y lo reconozco públicamente. Pero hoy, cuando ya me doy cuenta, estoy estudiando también, me doy cuenta que yo estaba equivocado. Y no me da pena admitirlo públicamente, porque soy un hombre y me puedo equivocar. Y mucha gente puede estar equivocada así, afirmando de que Moisés no es el autor. Ahí podemos ver la importancia que tenemos que saber diferenciar la crítica, ¿verdad? Que la Biblia ha sido atacada a través de la crítica, a través de los textos, y cuál es el valor que nosotros tenemos que dar al estudio de la palabra de Dios. Robert D. Wilson, un hombre que domina más de 45 idiomas y dialectos, concluyó, después de toda una carrera de estudio en el Antiguo Testamento, pudo agregar que el resultado de mis 45 años de estudio de la Biblia me han llevado a una fe cada vez más firme en el Antiguo Testamento. Tenemos un registro verídico de la historia del pueblo israelita. Ahí podemos ver que la Biblia, Guido, es singular en su habilidad de aguantar la crítica. No hay otro libro como ella en toda la literatura. Una persona que busca la verdad querrá de veras considerar un libro que ofrece estas cualidades. La Biblia. Así es. Es el único libro que puede admitir que en ella contiene la verdad. Nos vamos
Este ha sido su programa Verdades Eternas. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.